Hola, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Botero. Hoy es 18 de marzo, son las 2:32 de la madrugada. Bueno, buenas noches para todos los amigos de Facebook y los contactos, ¿no? Seguramente algunos estarán en sus casas, durmiendo, descansando, algunos no tendrán planes para salir. Sobre todo, bueno, por estos días que estamos con todo el tema de la pandemia. Eh, Muchos por ahí no tendrán algo que hacer en sus casas, ¿no? Porque eh, hemos, hemos estado acostumbrados, ¿no?, a una vida un poco más dinámica, eh, con muchas actividades, mucho ocio, muchas cosas para entretenerse. Y bueno, en estos días por ahí algunos estarán un poco desorientados y bueno, un poco aburridos también, eh, porque no habrá mucho para realizar, ¿no? Dentro de sus casas. Yo decidí un poco compartir de la palabra. Es una de las cosas que me apasionan en la vida. Y bueno, tal vez habrá muchos predicadores que prediquen muchas cosas, ¿no? Acerca del amor de Dios, acerca de la salvación, básicamente. A mí en realidad me encanta un poco más estudiar acerca de temas escatológicos. La escatología, eh, básicamente lo que realiza es el estudio de los últimos días, ¿no? Basados en los textos de la Biblia. Sabemos que, bueno, la Biblia tiene como un hilo conductor y una de esas fases importantes que habla la Biblia es acerca de lo que es el juicio final, en donde, bueno, el Señor repartirá a cada quien según, según lo que merezca, ¿no? Según sus acciones en el transcurso de sus vidas. Bueno, la verdad que sinceramente a mí siempre me apasionó todo, sobre todo por un sueño que tuve alrededor del 2014. Eh, pero bueno, nada, sobre todo en estos días que estamos, bueno, viviendo todo el tema del coronavirus, esta pandemia que se ha extendido a lo largo del mundo. Me gustaría compartir un poco acerca de lo que dice la Biblia. Así que bueno, eh, básicamente los temas escatológicos eh, se, bueno, se basan mucho en los pasajes bíblicos del Señor Jesús, que está en Mateo 24, cuando los apóstoles no consultaron al Señor cómo serían, ¿no?, las señales de los últimos días. Y bueno, el Señor Jesús ahí hace, ¿no?, una descripción acerca de cómo serían los acontecimientos finales. Después también tenemos las profecías que están en el libro de Apocalipsis, tenemos las profecías que están en el libro de Daniel, en algunos profetas, de los profetas menores, como es Malaquías, como es Zacarías, como es Amós, como es Joel. También en el libro de Ezequiel hay mucho contenido escatológico. En el libro de Isaías también, en los últimos capítulos. En las cartas paulinas, básicamente también
en 1 Corintios 15, en las cartas a los tesalonicenses, que fue una de las primeras cartas, ¿no?, que escribió el apóstol Pablo, va a ser por una necesidad, ¿no?, de la iglesia en Tesalónica, una iglesia de Macedonia que vivían de una manera sobreexcitada todo el tema escatológico, ¿no? Y sobre todo estaban muy preocupados por la inminente venida del Señor. Así que bueno, es una de las epístolas que me encanta, porque bueno, acá el apóstol Pablo hace una exégesis, ¿no?, acerca de cuáles son esas señales que también el Señor Jesús habló, ¿no?, en Mateo 24, que así como, ¿no?, el ave de rapiña se junta alrededor de la mortecina, así serían también las señales, ¿no?, de los últimos tiempos. Algo importante, Mateo 24 es una narración que no está cronológicamente, no está organizada cronológicamente, o sea que básicamente se hizo en un estilo holístico, que es un estilo oriental, en donde pueden pasar en diferentes etapas de la narración sin llevar una cronología, o sea que puede ser que esté hablando del final o de la mitad de la historia o del principio en cualquier momento, en cualquier parte, o sea que no tiene un orden cronológico. Así que es muy importante que Mateo 24 no se estudie de una manera lineal y occidental, como generalmente nosotros conocemos las narraciones, ¿no?, del occidente, que siempre tienen un inicio, un entramado y un desenlace. Así que esto es fundamental, porque si ustedes ven, bueno, hablo un poco acerca de lo que serían las pestes cuando arranca el capítulo 24, cuando arranca el Señor a hablar acerca, ¿no?, de los últimos tiempos. A ver si lo leemos. Empieza a hablar acerca de las pestes, las guerras, ¿no? Después habla acerca de la persecución a los cristianos. Y después habla un poco acerca también de lo que es el arrebatamiento. Pero bueno, no nos podemos guiar por el tema de cuál será el momento en que se den estos acontecimientos, sobre todo por Mateo 24, porque no habla desde una manera, como les repito, occidental y cronológicamente organizada. Así que bueno, si pueden leer Mateo 24 en el versículo 3, dice que estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es muy importante porque sobre todo en la epístola de los tesalonicenses, el apóstol Pablo también tiene una concordancia con el principio de acá de Mateo 24, que es la manifestación del anticristo. Y el anticristo simplemente será un personaje que niegue básicamente toda la sana doctrina, ¿no?, que el Señor Jesús estuvo enseñando. También podemos ver en lo que son las epístolas del apóstol Juan, que se describe cuál es las características del anticristo y del espíritu del anticristo. También es fundamental eso, ¿no?,
que eso están en las epístolas del apóstol Juan, para que también lo tengan en cuenta. A ver si lo tengo por acá. Dice el anticristo. Importante, puede ser que el anticristo surja hasta desde una misma comunidad cristiana o religiosa. Dice en 1 Juan 1:18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Perdón. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y dice: ¿quién es el mentiroso? En el versículo 22, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fundamental, el anticristo será una figura que negará lo que es la Trinidad de Dios. También si vemos un poco lo que son las profecías de Daniel y de Apocalipsis, nos damos cuenta que el anticristo será un gobernante o una figura pública muy importante que realizará o organizará una confederación de naciones. Esta confederación se organizará en la ciudad de Jerusalén. Serán representadas 10 naciones a través de estos 10 líderes, de los cuales de estos 10 líderes, uno se levantará como el anticristo. Así que bueno, en concordancia con lo que es Tesalonicenses y Mateo 24, recuerden que será el primer evento, será el disparador de lo que será también lo conocido como el periodo de la tribulación, que son 7 años faltantes, ¿no?, de lo que es la profecía del profeta Daniel, valga la redundancia. Recuerden que bueno, de las 70 semanas, ¿no?, que describe el profeta Daniel, ya fueron transcurridas, en donde se reedificaría, ¿no?, se destruiría el templo, se reedificaría y se volvería a destruir el templo por un príncipe que fue Tito en el año 70, uno de los príncipes que destruyó el templo que estuvo por última vez, ¿no?, construido en Jerusalén, ¿no?, donde se hacía el culto a Dios. Así que, bueno, también uno de los acontecimientos que tienen que ver con Jerusalén y con el anticristo es que este personaje en estos primeros 7 años de lo que es el periodo de la tribulación, en la primera parte se reconstruirá el templo por tercera vez y se restablecerá lo que es el culto, y se restablecerán todos los rituales y todos los sacrificios de ofrendas, ¿no?, por el pecado, por acción de gracia, bueno, las ofrendas que el Señor estableció en el libro de Levítico y de Éxodo. Así que bueno, este anticristo será una persona que apoyará este culto, este restablecimiento, ¿no?, de lo que es todos los rituales del antiguo judaísmo. Por eso, bueno, cada vez que veo que Jerusalén es escogida como una ciudad receptora, ¿no?, de alguna embajada internacional, bueno, es muy importante porque esto va marcando una pauta, ¿no?, acerca de lo que es la confederación, ¿no?, esta que
Bueno, hoy en día tenemos a Estados Unidos y a Brasil que declararon a Jerusalén eh, como sí, el centro, ¿no? de estas embajadas, ¿no? Bueno, de lo que es Brasil y Estados Unidos de América. Así que ahí vemos el primer disparador de lo que será el inicio, ¿no? de la manifestación de este anticristo. Y bueno, después si seguimos con lo que es el Mateo 24, vamos a seguir que bueno, ahí empezarán una serie de acontecimientos como lo que son las pandemias, los terremotos, las hambrunas, las guerras, que también tiene que ver con el, el capítulo 6, ¿no? de Apocalipsis. A ver, capítulo 6 de Apocalipsis, donde se describen, ¿no? los cuatro jinetes, que son los que inaugurarán, ¿no? esta, este periodo bueno, de sufrimiento, de juicio. Por qué Dios tiene que juzgar al mundo? Dios tiene que juzgar al mundo por simplemente el pecado. Y todas las consecuencias que el pecado trajo sobre la humanidad. Seguramente muchas personas se han preguntado por qué a algunas personas malas les va bien en la vida y por qué a algunas personas buenas les va mal en la vida. Bueno, estos son expedientes que se han ido acumulando a través de la historia de la humanidad eh, para, bueno, durante este juicio el Señor va a dictaminar justicia sobre todos estos actos de impiedad, de injusticia que hubieron. El Señor determinó que todo esto Él lo iba a recompensar o a compensar, por así decirlo, compensar todos estos actos de injusticia en un tiempo final. O sea que el Señor se va a tomar ese tiempo final para dictar justicia. Así que bueno, eh, sé que es por ahí un poco difícil de comprender, difícil de aceptar, pero Dios se ha guardado este tiempo, este último tiempo, para poder ejercer justicia y declarar justicia sobre todos los actos que ocurrieron, que, bueno, que tal vez hasta nos hicieron pensar en por qué Dios permitió todo esto, ¿no? Sepan que bueno, toda la maldad que existe en la tierra, en el mundo, en el universo, proviene básicamente del pecado y de que el hombre tuvo esta caída, ¿no? Y bueno, Dios se tomó este tiempo de final para poder dictaminar justicia sobre toda la humanidad, en todas las generaciones que estuvieron en la tierra. Así que bueno, hay que confiar, hay que tener paciencia que Dios va a dar ese dictamen de justicia a toda la humanidad. Así que bueno, es bastante, es mucho lo que hay por hablar, pero un poco les quería comentar. Así que bueno, vamos a ir viendo esto de manera introductoria, ¿no? Y básica. No soy un doctor en teología ni nada, pero estoy acostumbrado siempre a ver personas hablando acerca del amor de Dios, hablando acerca
del arrepentimiento, del perdón. Y sí, son puntos importantes, pero se ha dejado muy de lado la escatología, se ha dejado muy de lado eh, todo el tema de los eventos por venir. Y creo que es muy importante, sobre todo en tiempos como esto que estamos viviendo, esta pandemia, que son unas de las señales. Recuerden que se van a estar produciendo eh, en lo que es el inicio de esta semana, ¿no? De la última semana de Daniel, en donde se culminará con la dispensación, lo que es la dispensación de la gracia o esta era de la gracia, que es la que ha sido estos 2000 años en que se ha predicado el Evangelio y que bueno, que se retardó, ¿no? Ese juicio de Dios sobre la humanidad para que todos recibamos esa justicia en Jesucristo, que es la gracia, que es por fe, que es simplemente aceptando la fe en Jesucristo para el lavamiento de nuestras conciencias y la salvación eterna. Y bueno, del cual vamos a estar todos excluidos, todo el que cree en el Señor Jesucristo va a estar excluido de este juicio, porque bueno, ya el Señor Jesús pagó esa fianza en la cruz por nosotros, que éramos los merecedores de un castigo, ¿no? De una sentencia, pero que bueno, el Señor Jesús eh, en la cruz pagó por toda nuestra culpa, así que bueno, y después seguiré haciendo un poquito más de videos. Hoy les hice un resumen básico de todos los acontecimientos. Hay mucho por hablar ahí para hablar acerca de lo que es el rapto de la iglesia, acerca de lo que va a ser el Armagedón, acerca de lo que va a ser la condenación del anticristo, de la Trinidad no maligna, también de hablar un poco acerca del milenio y acerca un poco más también del juicio, ¿no? Final que em, en algunos pasajes, sobre todo en los profetas menores, habla de que será en fuego. Me gustaría un día poderles compartir un sueño que tuve, en donde el Señor me mostró cómo serían todos estos acontecimientos. Parece una película de ciencia ficción, parece algo sacado de una serie de zombies, pero bueno, que sepan que esto es una realidad, es algo que estará por acontecer en algún momento. El Señor dijo que no se sabe cuándo será, ni los ángeles del cielo lo saben. Em, pero bueno, que estemos atentos, que estemos vigilantes, que no nos descuidemos. em, y bueno, aprovechemos en estos días que el Señor ha extendido este tiempo de gracia para salvación de muchos. Así que bueno, si por ahí no crees, no has tenido un encuentro con el Señor o no estás muy convencido en la fe en Jesucristo, que aproveches en lo que tienes este video para que puedas recapacitar y bueno, y entiendas y puedas tener conciencia que la raza humana, el ser humano es muy vulnerable. Eh, una pequeña gripa como nos tiene, eh, un pequeño colapso en el sistema eléctrico, las consecuencias graves que podría traer sobre la humanidad, no sé, un meteorito, lo que puedan imaginarse, y que son cosas que están profetizadas en la palabra de Dios que sucederán. Así que bueno, nada, si todavía estás un poco dudando en tu fe en Jesucristo, que bueno, que te tomes este tiempo para que le pidas al Espíritu Santo que te convence. Él es el único que puede convencer de pecado y el que puede hacer que nazcamos una nueva vida.
Así que no se trata ni de ningún pastor, ni de un sacerdote, ni de una religión, sino de que el Espíritu Santo llegue a tu vida, toque tu corazón y te haga una nueva persona y ilumine tu mente. Yo hace muchos años fui ateo, no creía en Dios y bueno, hoy en día me dedico a enseñar la palabra, me dedico a predicarlo, a hacer la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo. Aunque nos traten de locos, aunque nos traten de ociosos, de vagos, de ignorantes, eh, conocí la palabra de Dios y la verdad que desde que la experimenté esa verdad y vino una libertad a mi vida que bueno, hoy puedo decir que soy una persona feliz y una persona que encontró el sentido a su vida, que eso le doy, fue lo más hermoso que pude. Todo este tema de escatología me ha ayudado a darle un sentido a mi vida y bueno, Dios hoy me clarificó muchas cosas, así que bueno, espero que este video te ayude. Bueno, que el Señor te bendiga mucho. Nos vemos para una próxima entrega. Chau.